curas de la Iglesia Católica en la provincia eclesiástica del Bajío, que gobierna a los católicos de gran parte de Guanajuato y gran parte del estado de Querétaro, andan metidos de lleno ya en el proceso electoral. Un proceso electoral que culminará con las elecciones presidenciales del próximo domingo 2 de junio, y ya andan promoviendo la campaña, abiertamente la campaña de Xochitl Gálvez Ruiz y sembrando miedo y terror entre sus feligreses en un video que se grabó de forma clandestina. Se filtró a las redes la tarde de este miércoles. Yo les decía ayer, ya lo tengo, lo tenía desde temprano, pero había que escucharlo, había que analizarlo, y les dije, mañana platicamos, pero solo en sus primeras horas ese video alcanzó 90,000 visitas. Y en ese video, la iglesia de Guanajuato se empeña en la tarea de que sus feligreses entiendan que Andrés Manuel López Obrador es un presidente no ateo, porque así lo marca, no es ateo, sino un presidente satánico. Si hay un presidente cristiano, y lo ha reconocido, es López Obrador. Es cristiano, pero en este video lo presentan como un presidente satánico que se apropió, entre otros, porque eso es textual, del Banco del Bienestar. Dicen que él es el verdadero dueño del Banco del Bienestar, no el gobierno ni nadie más. Y es un gobierno que promueve la rapiña en sus talleres religiosos, como este que se grabó clandestinamente, que se llama Dios valora, discierne y elige, y la participación de México. Esa iglesia del Bajío también se empeña en hacer entender que la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, es como López Obrador, una política no solo atea, sino también satánica, que hará caer plagas al pueblo de México, mientras Xochitl Gálvez Ruiz está defendiendo la libertad, la verdad, la seguridad y la vida desde su concepción principalmente, porque eso es lo que tenemos ahorita, dicen, como señala uno de los sacerdotes de Celaya, el periodista que logró colarse clandestinamente a ese taller en Celaya advierte que la provincia eclesiástica del Bajío se ha empeñado en una cruzada contra proyectos políticos que amenazan sus pilares, y el único proyecto político distinto que hay, pues es el de Morena, va. Así que mira, enclavada en una de las zonas católicas más conservadoras, la provincia eclesiástica del Bajío forma parte del corazón que en un momento, o que en su momento dio vida al movimiento cristero de México, y por lo tanto a la guerra cristera. Y se espera que a esa cruzada contra López Obrador, a Claudia Sheinbaum y Morena, se sumen los gobiernos a las provincias de la Iglesia Católica en los estados de Zacatecas, otras de las cunas del movimiento cristero, Zacatecas, Querétaro, Jalisco, Nayarit y Michoacán, todo el movimiento cristero. Todos ellos fueron pilares de ese movimiento armado de la Iglesia Católica que se conoce como Guerra Cristera. Y si lo hemos de recordar, la Guerra Cristera, que se prolongó de 26 al 29, 1926-1929, dejó unos 250,000 muertes o muertos por el fanatismo, ¿sí? Un conflicto bélico entre el gobierno de Plutarco Elías Calles y los católicos, después de que se aprobó, recuerden, la reforma constitucional que suprimía la libertad de cultos. Ese es el punto central y medular de aquella Guerra Cristera. Y mire, si bien a finales de la década de 1960, luego en la de 1970 y 80 hubo un movimiento de curas muy cercanos al pueblo, a finales de los 80, el controvertido nuncio apostólico Jerónimo Prigione forjó una alianza perversa para perseguir, hostigar y aniquilar a la teología de la liberación, la llamada Iglesia Católica subversiva, que atendía al pueblo pobre. Y ese movimiento de Prigione se comprometió en dinamitar y desmantelar el trabajo pastoral que acercara a los feligreses a la participación política y a la organización social. Sí, esa iglesia progresista que tuvimos a finales de los 60, luego en los 70 y los 80, fue aplastada. Y en sus caminos torcidos, esa alianza formaría personajes poderosos como Monseñor Norberto Rivera Carrera. Si hay un cardenal sumido en la corrupción, es Norberto Rivera Carrera. Y esta iglesia de los poderosos que encaminó Girolamo Prigione, el nuncio apostólico,
protegió y encubrió públicamente a grupos de curas pederastas. El más conocido de todos, recuerden, es el michoacano Marcial Maciel Degollado, un depredador sexual, ¿sí? Así que Girolamo Prigioni encabezó esta punta lanza para, para aplastar a la Iglesia de la Liberación e impulsar a una iglesia de ultra extrema derecha que es conocida por la corrupción, abusos sexuales, sospechas de malversación de fondos, esquemas de blanqueo de capitales. Así que este, a estos curas que les gusta el dinero a montones y que serían conocidos como los pastores de las, son conocidos como los pastores de las élites. Y mire, esta palabra no es mía, sino que lo dijo en algún momento el sociólogo, escritor y articulista Bernardo Barranco, coordinador del libro Norberto Rivera, El Pastor del Poder, publicado por editorial Penguin Random House. Así que esta iglesia se convirtió en una iglesia autoritaria que desplazó, que tuvo entre sus filas, por ejemplo, a Juan Jesús Posadas Ocampo, aquel que asesinaron en Chihuahua, Onésimo Cepeda, que era un cura que vivía como príncipe, Manuel Talamás Camandari, que conocí en Chihuahua y entrevisté un par de veces, Emilio Carlos Berlier Belauzarán y Juan Sandoval Íñiguez. Así que formaron después de la llegada de Girolamo Prigioni en los 80 en el gobierno de Salinas, formaron una casta de curas, de obispos que se sienten como príncipes, y así los llamaban, los príncipes de Girolamo Prigioni, los llamaban el Club de Roma o los Prigioni Boys, bajo el ala protectora inicial del presidente Carlos Salinas de Gortari. Y en esa teología de la liberación, esa corriente, de esa corriente formaron parte curas que son entrañables: Sergio Méndez Arceo, obispo de Cuernavaca; Samuel Ruiz García, obispo de San Cristóbal de las Casas, y se sumaron, ¿quiénes más? José Laguno o Yaguno, de la Sierra Tarahumara en Chihuahua; Bartolomé Carrasco en Oaxaca; Serafín Vázquez de Ciudad Guzmán, Jalisco, y Arturo Lona de Tehuantepec. Pero esa iglesia no existe más. Esa iglesia prácticamente se acabó aplastada por esta nueva iglesia que sirve al poder. Así que sepultada la teología de la liberación, y hoy con un gobierno, el de López Obrador, al que odia la jerarquía de la Iglesia Católica, esta iglesia, reaccionaria en algunas regiones como Guanajuato, ha tomado un papel muy activo y de doble juego. Mientras en público a obispos y arzobispos llaman a la cordura y se reúnen incluso con las candidatas presidenciales Claudia Sheinbaum Pardo, Xochitl Gálvez Ruiz, y con el candidato del Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez, en tareas privadas como sus talleres, este taller Dios valora, discierne y elige, y la participación por México. En estos talleres condenan al gobierno del presidente López Obrador, llaman a aplastar a Claudia Sheinbaum Pardo y adoctrinan a sus feligreses para votar por Xochitl Gálvez Ruiz. La feligresía de la provincia eclesiástica de Guanajuato, que comprende 36 municipios de este estado y 18 del de Querétaro, de veras no es desdeñable. 8 millones de personas. Y la tarea principal de estos talleres es capacitar a grandes grupos de representantes comunitarios, regresarlos a sus pueblos y sembrar la semilla de que el presidente López Obrador es un mandatario satánico y que Claudia es la nueva enviada de Satanás, por lo que es una obligación votar por Xochitl. En otras palabras, los capacitan en estos talleres y los regresan a sus comunidades a multiplicar y a sembrar la semilla de lo aprendido. ¿Cuántos católicos hay en México? Como unos 98, entre 97 y 98 millones, es decir, entre el 77 y 78% de la población total. Si bien es cierto que hay evidencias muy sólidas de que el número de católicos va en picada y que han aumentado el número de mexicanos sin religión o ateos o cristianos evangélicos o protestantes, la realidad es que la Iglesia Católica
sigue teniendo una presencia, o la más importante que hay en este país. ¿Cuánto van a influir? Recuerden, en el Estado de México lo intentaron, lucharon, yo les di a conocer, en el Estado de México hay 4 diócesis, hay 4 gobiernos eclesiales, y en los 4 había una campaña permanente contra la maestra Delfina Gómez Álvarez, desde el púlpito, en las catedrales. Finalmente no influyeron tanto, pero lo van a intentar. La Iglesia Católica está desesperada, así como hay periodistas e intelectuales desesperados por regresar al pasado, por regresar a esa vida principesca que les daban. Hay que ver cuántos periodistas en este país de aquella vieja élite son pobres, ninguno. Muchos de ellos, algunos de ellos incluso son millonarios. ¿De qué? Pues el dinero que les daba el gobierno, hombre. Así que los curas están en la misma. Quieren regresar a convivir con la élite como lo hacían en los gobiernos de quién, de Calderón, de Fox, de Enrique Peña Nieto. Tenían vidas de príncipes y quieren regresar a lo mismo. Por eso han tomado un papel muy activo. Y este video, yo les decía, a mí me lo entregaron justo, o me lo enviaron antes de que lo subieran a redes. En unas horas tenía ya 90,000 vistas. Sí, que los curas van a tratar de influir, y puede ser que no ganen, pero que no, en el intento no se van a quedar, y a ellos se van a sumar quienes, ya les decía, periodistas, intelectuales, empresarios, el Poder Judicial Federal, los gobiernos de los estados. Es decir, sí hay una lucha de poder en serio,